Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, querida gente, queridos hermanos, querida familia en Cristo. Queremos nuevamente estar con ustedes desde este aparatito, los celulares, llevando y acercándoles la gracia de Dios, la palabra de Dios, que es la luz que ilumina nuestro camino, palabra de Dios que es la guía para conducirnos en la ruta de la vida cristiana. Nosotros desde aquí compartiendo sábado tras sábado o cada semana un poquitito de Dios, acercarles a ustedes con esta reflexión. Nosotros también deseándoles a cada uno de ustedes la paz del Señor esté con cada uno en el corazón, en el hogar, en el trabajo donde estén disfrutando de esta gracia, de la paz y la salud. Y con esta gracia de Dios, como siempre recordando el domingo anterior, la reflexión, traer siempre a cuenta cómo van sucediendo las cosas en el caminar de la vida cristiana. En el Evangelio domingo pasado, sobre el Hijo Pródigo, a la luz de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el pecado es una ruptura con Dios, con los hermanos, especialmente los más necesitados, y con uno mismo. Pecar es romper la alianza con Dios. Es alejarse de la comunión con los hermanos, con la comunidad y con todo lo que nos rodea. Porque el pecado anida y es la raíz del comportamiento de la persona, de cada persona, en lo que la Biblia llama corazón. En nuestro corazón se anida el pecado, el mal, y como dice la palabra, es la raíz de todo mal, donde comienza nuestra vida en nuestro corazón. Lucas, en esta parábola, el Hijo Pródigo, manifiesta en esa parábola, de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios, porque el Padre se conmovió, corrió y lo abrazó a su hijo que estaba perdido, que había muerto, porque tanto tiempo sin saber. El Padre misericordioso que perdona todo y abraza. Entonces, queridos hermanos, dejémonos encontrar y abrazar por el Padre que nos ama. Y así podemos dejar que los demás hermanos entren a compartir la fiesta del reino de Dios, la fiesta de nuestra vida, la fiesta por el hecho de haber reconocido el Hijo Pródigo su falta, su pecado, que ha caído, pero resucita, reconoce y va al encuentro del Padre. Nosotros que hemos caído muchas veces en el pecado, también esta es la oportunidad, este es el momento de llegar a Dios, acercarnos a Dios. Porque el Padre no reclama nada. No reclama nada a su Hijo. Solo lo abraza. Y así es nuestro Padre Dios, mis queridos hermanos, con nosotros, que solamente nos abraza. Abraza a cada uno de nosotros en nuestra miseria humana. Y esto es lo importante que tenemos que tener
que Dios nos ama a todos, a los buenos, pero también a los malos, porque son criaturas suyas. Pero está en nosotros reconocer a Dios, reconocer que hemos faltado, que hemos fallado y volver a Él. Tiempo de Cuaresma es un tiempo de acercamiento a Dios, acercamiento a la iglesia y acercamiento a la gracia de Dios, el perdón. Y en este nuevo domingo, el quinto domingo de Cuaresma, que estamos ya, donde vamos a escuchar San Juan capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús les dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta gracia, esta palabra de Dios nos ilumine siempre. Gracias, Señor, por dejarnos esta palabra para que hoy nos guíe, para que hoy nos conduzca hacia ti. Que esta palabra siempre sea nuestro alimento para nuestra vida, para fortalecer nuestro espíritu e iluminar nuestra vida y nuestro camino de fe, de amor, de esperanza hacia Dios y hacia los demás. Bien, mis queridos hermanos, en este Evangelio, como ustedes van siguiendo y podrán darse cuenta que cada domingo nos va preparando para esta fiesta de Pascua, esta fiesta que se acerca. En este Evangelio, San Juan pone de relieve muchas cosas, ¿no? En este Evangelio pone de relieve el contraste que se da muchas veces entre nosotros en nuestros juicios sobre los demás, sobre nosotros mismos. En este pasaje donde traen a esta mujer frente a Jesús, encontrada en adulterio, y esto para ponerlo a prueba. Jesús no dice nada, solo escucha y escribe con el dedo en el suelo. Pero los maestros de la ley insisten, los fariseos insisten.
¿y tú qué dices? Ellos que eran los justos, entre comillas, cumplían con la ley, y que los demás eran los malos y que hacían mal las cosas, que siempre estaban en pecado. Ellos conocían muy bien la ley de Dios, la ley de Moisés. Por eso en otra oportunidad, donde Jesús habla y donde le ponen a prueba también, cuando dice, Moisés ordenó hacer una carta de renuncia y divorcio y mandarla que se vaya. Y Jesús dice, Moisés prescribió esta orden a causa de la dureza de sus corazones. Entonces estos señores que se creían los jueces y que aplicaban la ley al pie de la letra, que cumplían, que juzgaban, que condenaban, Jesús hace todo lo contrario. El juicio de Jesús, que es lo contrario, sin embargo, es doble a los de los acusadores, que les devuelve su pecado. Y la acusada, la mujer que está delante de él, asustada, condenada, avergonzada por todo esto. En esta escena, la única cosa que está ahí, esperando que Jesús le condene. El objetivo de los demás, de los fariseos, letrados de la ley, era buscar, como quien dice, algo para condenarlo a Jesús. Lo cierto es que Moisés, en la ley de aquel tiempo, mandaba apedrear no solo a las mujeres que encontraban en pecado, en el adulterio, también al hombre. Y cuando Jesús dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó con los acusadores? Jesús seguramente, al estar escribiendo en el suelo, estaba escribiendo fulano tal pecado, ciclano con otro pecado. Jesús escribía en el suelo seguramente el pecado de cada uno de los fariseos, los jueces, los maestros de la ley, que cargaban en la espalda de los demás, siendo que ellos eran pecadores también, se consideraban que eran justos. Pero Jesús tal vez fue marcando con esa actitud el camino de cada uno. Por eso lo abandonan cuando dice que tire la primera piedra, el que no tenga pecado. Y seguramente todos se encontraron con esa fuerza que Jesús le da a la mujer también para reencontrarse con la vida. Jesús cambia todo. La persona en concreto, no solo en lo espiritual, sino lo fortalece en lo moral también. Porque pocas veces hacemos nosotros esto. Lo que hacemos es cargar a los demás con su defecto, con sus errores, con sus faltas. Si nosotros nos armamos del mal para ver el mal nomás de los demás, estamos como la mujer pecadora, la mujer adúltera también ante Jesús. Una mujer que lo habrán encontrado
y lo habrán buscado hasta encontrar para ponerlo frente de Jesús. Como podemos decir, Jesús, dejando esa ley de lado, coloca en primer plano la persona. Deja lo que está escrito en la ley, lo que decía Dios, pero cumple con la otra parte cuando habla de misericordia, de comprensión en nombre de Dios. También los fariseos juzgaban a los demás en nombre de Dios. Y muchas veces nosotros también decimos, Dios me defienda, Dios, pero estamos haciendo malas cosas, mis queridos hermanos. Este es el tiempo de misericordiar también con los demás y misericordiar con nosotros mismos, porque Dios nos da su misericordia a través del amor de su Hijo Jesús, que nos invita a cambiar. Le dice a la mujer al final, ¿dónde están tus acusadores? Estos altos jefes, estos altos jueces y juzgadores, inteligentes, sabios, estudiados, llenos de cátedra, podemos decir así, pero que se ponían por encima de los demás. Mientras que Jesús estaba reclinado, escribiendo, agachado, a la altura del pecador también. Está al suelo su mirada, como está tirada también la mujer ahí frente para que sea condenada. Si nosotros no tenemos pecado, entonces larguemos, tiremos la primera piedra, pero de hecho seguramente no vamos a tener esa gracia de tirar la piedra, aunque a veces revoleamos la porquería así y hacemos mucho daño también a los hermanos, a los demás. Entonces, miremos nuestros propios pecados y miremos la misericordia que Dios ha tenido por medio de Jesús con esta pobre mujer y que es capaz, con su misericordia, de resistir a toda tentación, así como Jesús también en el desierto resistió las pruebas, la tentación del diablo para no caer en pecado. No tentarás tu Dios, y no solo de pan vive el hombre. Y es que Dios, cuando se encuentra con el pecado, que no solo se inquieta por eso, y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos para vencer todos estos males? ¿Cómo superarlo? No importa lo que ha pasado, lo que hemos hecho. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. Él lo que procura es hacer que surja algo nuevo en nosotros, porque la peor situación es la desesperanza, sentirse malo, superado, humillado, vencido. Así no hay progreso en la persona, no hay progreso espiritual, de vida cristiana, ni celestial menos, y la salvación, ni hablemos. Tanto el hombre como la mujer que vive en pecado siempre pierde,
siempre está perdiendo porque está alejada de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, estamos a escuchar la voz de Dios que quiere dirigirnos, cuidarnos y protegernos de caer en pecado. Necesitamos sentirnos nuevos, que nos abran los caminos. Necesitamos escuchar muchas veces desde su labio. ¿Y cuáles son los que pueden decirnos, te absuelvo de tus pecados? Son los sacerdotes, son los que están y que nos pueden decir, estás libre de pecado. Claro, los pecados que son leves, que puede perdonarnos. Y que nos digan, tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Solamente así podremos aliviarnos y limpiar la dureza de nuestro corazón. Aunque nos calumnien, que hablen mal de nosotros, que nos juzguen y nos condenen, nosotros seguimos adelante. Pidamos a Dios que nos siga bendiciendo y acercándonos cada día, cada semana más cerca de la nueva Pascua. Que esta semana que nos queda todavía para acercarnos a Semana Santa, que Dios le siga fortaleciendo, que María le siga acercando a su Hijo nuestras necesidades, nuestras peticiones, y que Jesús desde la derecha del Padre nos bendiga junto a su Padre y nos llene del Espíritu de Dios, que nos llene de gracia, de misericordia y de perdón. La reflexión que yo traje hoy para este tiempo dice, un perdón que no condena, sino que reconstruye. Y eso es lo que pasó en este pasaje, este evangelio, donde Jesús no condena, sino que perdona. Que el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, nos ayude a vivir cada día la plenitud de la gracia de Dios. Confiando siempre, entonces, también a San José, patrono de la familia, patrono de nuestra Iglesia Universal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, a la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.